Hola chicos y chicas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Ya listos para la parte 2 de Teoría del Color? Preparen todo que comenzamos. La clase pasada vimos cómo Thomas Young en 1801 realizó el experimento de la doble rendija, con el cual quería refutar la idea de Newton, argumentando que la luz es una onda, y éstas sufrían el fenómeno de las interferencias propias de las ondas. Así que proyectó las luces de colores entre sí, tres haces de luz: azul oscuro, rojo intenso, verde intenso, y estos, al ser superpuestos entre sí, recompusieron la luz. También diferenciamos lo que es un color sustractivo de un color aditivo. También vimos la diferencia entre estos y cómo es que tratamos de igualar el efecto de la luz con los colores pigmento invirtiendo sus jerarquías. De acuerdo a toda la información comentada, la teoría nos indica que con tres colores podemos sacar todos los colores del espectro de la luz, siempre y cuando estos pigmentos sean lo más puros posibles o se igualen a los tonos base sustractivos. Una vez teniendo esto, podemos generar colores secundarios, terciarios, etcétera, etcétera. Habiendo hecho este pequeño repaso, vamos a iniciar esta clase con un pequeño ejercicio. Recuerdan que les dejé de tarea terminar su círculo cromático, así que no quiero pretextos, ya lo deberían de tener en este momento terminado para esta actividad. Muy bien, los que hicieron la tarea, procedemos. A un costado de su círculo cromático van a realizar una lista a la cual le van a llamar colores complementarios y escriben cuáles son estos colores complementarios de acuerdo al color que vayan escogiendo. Obviamente estos colores deben de estar dentro de su círculo cromático. Pausen el video y realicen esta actividad. Perfecto. Ahora vamos a conocer los contrastes. Esto se refiere a la diferencia evidente entre distintos aspectos dentro de una obra. Tenemos el contraste de color. Este utiliza colores opuestos o diferentes tonalidades para generar un fuerte contraste visual. Por ejemplo, colocar un rojo intenso junto a un verde vibrante. Y también tenemos el contraste de valoración tonal. Esto quiere decir que vamos a jugar con las luces y sombras para destacar áreas específicas. El claroscuro que hemos trabajado en clases anteriores nos ayudó a entender y utilizar la valoración tonal. Así que si están hasta acá y no han hecho ninguna actividad y tampoco ninguna tarea, pues con la pena, pero les digo que no van a avanzar y ni avanzarán. Recuerden que estas clases, si bien te dan la teoría y hacemos prácticas y los voy acompañando en los procesos, ustedes deben de realizar las tareas y cuando las terminen, seguir practicando y aplicando todo lo que hemos visto. No hay atajo, muchachos. ¿Sale? Entendido esto, chequemos los tipos de contraste que podemos utilizar. Tenemos el primer contraste, el contraste simultáneo. Este fue identificado por el químico francés Michael-Eugène Chevreul en 1839. Ahí disculpen mi pronunciación. La teoría dice: cuando observamos dos colores yuxtapuestos, es decir, el uno al lado del otro, percibimos que son más diferentes de lo que realmente son cuando los vemos por separado sobre un fondo neutro común. El contraste simultáneo puede afectar la percepción de luminosidad y tono. Observa los puntos que tenemos en pantalla, estos puntos rojos. Empezamos con el del recuadro negro. Trata de ver y medir qué tan claro es, qué tan brillante y luminoso se ve. Te doy un momento.
¿Listo? Ahora compara la claridad del punto rojo sobre el fondo blanco y mide si es más claro o no que el punto rojo del fondo negro. ¿Listo? Bueno, pues el tono del rojo es el mismo, pero según el fondo afecta la percepción de luminosidad de este punto. Cabe aclarar que esto es un efecto ocular y no de color. Ahora pasamos al contraste tonal. Este se refiere a la diferencia entre áreas claras y áreas oscuras dentro de una obra. Es como los valores se comparan entre sí. Un alto contraste tonal significa que las áreas claras y áreas oscuras son muy distintas, o sea que hay mucha distancia entre estos tonos, mientras que un bajo contraste implica diferencias más sutiles. La gradación tonal se refiere a la transición gradual entre diferentes tonos o valores en una obra. Es como una escala que va desde el negro absoluto hasta el blanco puro. La gradación tonal permite crear efectos de profundidad y modelado. Cuando hablamos de valoración tonal en colores, nos referimos a la variación en la luminosidad o intensidad de un color específico. Nos permite crear profundidad, modelado y realismo en nuestras obras. Al dominar los valores tonales, podemos representar la luz y la sombra de manera convincente. Básicamente es escoger los tonos correctos para representar luz y sombra. Otro tipo de contraste que podemos encontrar es el contraste por color. Se refiere esto a la diferencia notable entre los colores utilizados en una composición. Algo muy parecido es el contraste complementario, que son los colores que están opuestos en el círculo cromático y que al colocarlos juntos se realzan mutuamente. Aquí tenemos el ejemplo: amarillo, su complementario rojo-violeta; azul primario, complementario naranja; verde, complementario rojo-naranja; y amarillo-naranja es complementario del azul-violeta. Seguimos con el contraste de temperatura o contraste cálido-frío. Este tipo de contraste se basa en la temperatura que es percibida sobre los colores. Por ejemplo, tenemos el grupo de colores cálidos. Estos son tonos asociados al calor, como son los rojos, los naranjas y los amarillos. Del otro lado tenemos el grupo de colores fríos. Estos tonos se relacionan con la frescura, como los azules, los verdes y algunos tonos violetas. Este grupo transmite calma, serenidad y distancia. Ahora que hemos terminado de ver los contrastes, pasamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es el matiz? Bueno, es la cualidad por la cual diferenciamos y damos un nombre al color. Es el estado puro del color, el cual nos permite distinguir entre una tonalidad y otra. Con esto, nosotros podemos distinguir si un color nos va a llevar hacia una tonalidad más cálida o más fría dentro de un recorrido de un tono a otro. Por ejemplo, yo tengo este azul primario y quiero que deje de ser un tono frío y pase a ser un tono más cálido. ¿Qué vamos a hacer? Pregunta de examen, ¿alguien sabe? ¿No, nadie? No se asusten, les explico. Puedo poner un poco de amarillo a nuestro azul primario. Esto va a hacer que su tonalidad sea más cálida. Ojo acá, más cálido. Con esto estaríamos matizando el color azul hacia una tonalidad más cálida.
más cálida, pero aún dentro de los tonos fríos, porque también dentro de los tonos fríos podemos subclasificar los tonos fríos que son más cálidos. Lo mismo pasa si realizas este proceso, pero ahora añadiendo el rojo. Si yo a mi azul primario le agrego un tono rojo, voy a obtener un tono violeta, el cual puede definirse como tono frío dentro de los cálidos. Depende de la cantidad de rojo que ponga. Obviamente se va a hacer más cálido. Entonces nos damos cuenta que tanto para arriba o para abajo, el color azul siempre va a terminar como un tono más cálido, ya sea un cálido frío o un frío cálido. Esto es matizar un color. Recuerda este último dato. Cuando más se matiza un color, por ejemplo aquí tenemos este azul y lo estamos matizando con el amarillo, nos podemos dar cuenta hacia dónde se va a dirigir el tono. Y es así como podemos decir que estamos matizando el azul hacia un amarillo o si estamos matizando el azul hacia un tono rojizo. ¿Vale? Observemos esta magnífica obra de Gustav Klimt. Díganme, ¿cuál es el color base? Como pueden darse cuenta, el amarillo es el color que predomina en todo el cuadro. Tenemos en el fondo este color mezclado con el negro, lo cual le quita luminosidad al color amarillo y esto hace que nuestro motivo principal se intensifique. Este método que estamos viendo aquí tiene que ver con lo que es el contraste simultáneo. ¿Lo recuerdan? También este cuadro utiliza el contraste tonal. Tomamos el tono que más se usa como referencia, que es el amarillo, de este manto o traje que envuelve a los dos amantes, y como podemos ver en pantalla, Klimt juega con altos y bajos contrastes. Este cuadro también utiliza la gradación tonal. Recuerda que la gradación tonal se refiere a la transición gradual entre diferentes tonos o valores. Por ejemplo, aquí tomamos el cuello de referencia de este hombre para ver la gradación del tono a uno más oscuro o de un tono más oscuro a un tono más claro. Y aquí lo ejemplificamos. Recuerda que cuando hablamos de valoración tonal en colores, nos referimos a la variación en la luminosidad o intensidad de un color específico. Esto nos permite crear profundidad y dinamismo en la obra. Si lo aplicamos de manera ordenada y estratégica como lo hizo Klimt en su obra, creando un fondo con poca luz y un motivo con alto valor tonal, lo suficientemente alto para ser controlado por los rectángulos en color negro y gris y los vivos del vestido de la mujer y el jardín. Y aquí ejemplificamos una valoración tonal de este cuadro. Supongamos que Klimt escogió estos tres tonos para hacer su pintura e hizo una valoración tonal iluminando o oscureciendo estos tonos para poder crear su pintura. Y hablando de luminosidad, pasamos al contraste por color y contraste complementario. Klimt combina colores cálidos como los amarillos con colores más fríos, azules o violetas, pero a su vez tenemos estos vivos contrastándose entre sí. Haciéndole un poco de zoom a la obra, podemos ver esos naranjas contrastando con azules y esos verdes también contrastando con los rojos. Sobre el contraste de temperatura, los tonos cálidos como los rojos y amarillos sugieren calor y pasión, mientras que los tonos más fríos como los azules y los verdes contrastan con esta calidez. Este juego de temperaturas refuerza la emotividad de la escena.
Klim utiliza una variedad de matices dorados y amarillos en las figuras y los fondos. Estos matices sutiles los podemos ver en los tonos complementarios, ya que para llegar a este tipo de luminosidad que hay en la pintura está incluido el amarillo. Aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros queremos llegar a este naranja, pues tendríamos que combinar el magenta con el amarillo para poder lograr ese tono. Pasa lo mismo si queremos este tono de azul y este tono de verde. Tendríamos que utilizar el amarillo para matizar el azul. Y así es como acabamos de realizar un análisis del color del magnífico cuadro de Klim, El Beso. Y pasamos a mi hora favorita, la hora de la tarea. Vamos a investigar 5 obras de uno de nuestros artistas favoritos y sacar una tabla comparativa de los contrastes y matices que ha utilizado en cada una de sus obras. Recuerda, tenemos elementos como contraste simultáneo, contraste tonal, gradación tonal, valoración tonal, contraste por color, contraste complementario, contraste de temperatura y matiz. Ten en cuenta que algunas veces los artistas no toman todos estos conceptos en sus obras, o si lo hacen puede ser que lo hagan con algún grado de desconocimiento. Por eso al estudiar tus 5 obras es posible que no encuentres todos estos conceptos. Tu trabajo es la observación y el estudio de la pintura para ver si el autor utilizó todos estos conceptos o no. Y ten en cuenta también que por utilizar todos o no utilizar todos y utilizar solamente uno, no le resta mérito a la obra. Entonces, esta es tu tarea. La siguiente tarea es realizar pruebas de color. Vas a combinar tus tonos del círculo cromático con el blanco y el negro para que empieces a tener experiencias en cómo realizar ciertas tonalidades, gradaciones, valoraciones y contrastes tonales. Si tienes que hacer un nuevo círculo cromático, pues lo realizas, ya sabes cómo hacerlo. Y bueno, esta sería toda la tarea de esta semana. Cualquier duda que hayas tenido con el tema que acabamos de ver, no te preocupes, puedes repetir el video las veces que tú quieras hasta que lo entiendas. Y si aún con esto no lo entiendes, pues deja tus preguntas en la caja de comentarios o si no, ve a mi Instagram que va a aparecer ahorita en pantalla y pregúntame directamente ahí. Es mi Insta personal y por ahí voy a estar contestando todas sus dudas. Bueno, pues es todo por la clase del día de hoy. Nos vemos, hagan sus tareas. Bye.